La casa de los Ells en Clarkson Drive parecía a simple vista un refugio de estabilidad, un matrimonio sólido, buenos empleos, una hija pequeña. Brian, de 38 años, trabajaba en ciberseguridad. Era un hombre reservado, metódico, que rara vez intercambiaba más que saludos corteses con los vecinos. Rachel, de 36, impartía clases de literatura en línea. Era cálida, perceptiva, pero últimamente se la veía ensimismada, como si sus pensamientos la arrastraran lejos de su entorno. Algunos colegas notaron que comenzó a cancelar clases de manera frecuente. Amigas comentaban que había desarrollado un temor irracional. Creía que alguien leía sus correos y escuchaba sus conversaciones. Brian, por su parte, confiaba a los pocos amigos que aún veía que se sentía exhausto por lo que llamaba el teatro doméstico. No había discusiones abiertas ni peleas ruidosas, pero entre ambos se extendía un silencio denso, como una grieta que no dejaba de ensancharse. Él empezó a trabajar hasta tarde, a llegar a casa cuando Rachel ya dormía. Ella, en respuesta, dedicaba más tiempo a escribir en sus diarios, pequeños cuadernos que escondía en los rincones de la casa. Una noche, a las 3 de la madrugada, los vecinos escucharon el sonido agudo de un vidrio estrellándose contra el suelo. Al día siguiente, Brian explicó que el accidente se debió a la torpeza de la supuesta gata que tenían, una afirmación desconcertante, ya que nadie recordaba haber visto nunca una mascota en la casa. Nadie preguntó más. Nadie quiso mirar demasiado de cerca. Aquella misma noche, una vecina que salía a fumar vio a Rachel sentada en el patio trasero, encogida, llorando en silencio. No había gritos, no había súplicas, solo el llanto contenido de quien ya ha entendido que sus palabras no cambiarán nada. La imagen se desvaneció en la memoria colectiva del barrio como algo incómodo que era mejor olvidar. Después de todo, los Ells siempre parecían tan correctos. Sin embargo, bajo ese barniz de normalidad, la fractura crecía. Lo que antes eran pequeñas diferencias ahora se convertían en abismos insondables. Brian hablaba menos. Rachel, cuando lo hacía, escogía las palabras como si midiera el impacto de cada sílaba. Cada objeto en la casa. Los cuadros perfectamente rectos. Los cojines alineados con precisión quirúrgica. Parecía formar parte de una escenografía destinada a sostener una ilusión que ambos sabían insostenible. Un hogar perfecto para los demás. Una cárcel silenciosa para quienes lo habitaban. Nadie supo en qué momento exacto se rompió algo esencial entre ellos. No hubo un escándalo ni una confesión dramática. Solo pequeños gestos. Miradas evitadas. Puertas cerradas con más fuerza de la necesaria. Una sucesión de momentos triviales, como una gota constante que termina por perforar la piedra más resistente. El frágil equilibrio estaba a punto de quebrarse, pero aún no. Aún mantenían la fachada, como una casa antigua con grietas invisibles, esperando la tormenta que acabaría por revelarlas a todos. El otoño llegó a Clarkson Drive, trayendo un cambio sutil pero innegable en el ambiente de la casa de los Ells. El matrimonio, que antes ocultaba sus tensiones tras la rutina diaria, ahora mostraba fisuras evidentes. Brian empezó a pasar más noches fuera, alegando compromisos laborales que rara vez detallaba. Reservaba habitaciones en hoteles cercanos, prefería quedarse en salas de espera de aeropuertos aunque no tuviera vuelos programados. Rachel, por su parte, no discutía sus ausencias. Tampoco preguntaba. En lugar de enfrentarlo, buscó apoyo de manera silenciosa. Creó un perfil en una plataforma de ayuda psicológica en línea, bajo un seudónimo que pocos podrían asociar con ella. Allí, en foros anónimos, dejó entrever sus miedos. Hablaba de sentirse atrapada, vigilada, desconectada de su propia vida. Su lenguaje era el de alguien que, aunque no mencionaba violencia explícita, transmitía una opresión constante e invisible. Brian, mientras tanto, dejó de confiar incluso en las apariencias. Instaló cámaras discretas en la entrada principal
y en la cocina, argumentando que se trataba de medidas de seguridad ante un aumento en robos locales. Nunca mencionó que las había configurado para alertarlo directamente en su teléfono cada vez que Rachel se moviera en esas áreas. Rachel notó los dispositivos, pero eligió no confrontarlo. En lugar de eso, empezó a grabar discretamente las conversaciones más tensas. Su tono en esas grabaciones era siempre calmado, casi resignado. En una de ellas, Brian le pedía que mantuvieran los problemas dentro de casa, sugiriendo que cualquier búsqueda de ayuda externa sería una traición. Esa grabación, preservada en su almacenamiento en la nube, se convertiría más tarde en una pieza clave en la reconstrucción de los hechos. En paralelo, Brian comenzó a cruzar límites que hasta entonces había respetado. Inició una conversación casual con Lauren, una compañera de trabajo, en una red social profesional. Al principio, los intercambios eran neutrales, compartiendo artículos de ciberseguridad y anécdotas laborales. Pero con el tiempo, los mensajes se tornaron más personales, más frecuentes, incluyendo fotografías de escapadas ideales y conversaciones sobre lugares para comenzar de nuevo. En tan solo 2 semanas ya planeaban un viaje juntos a Seattle. Rachel desconocía esta nueva relación, aunque había empezado a notar un cambio en la actitud de Brian, una mezcla de impaciencia y desapego. Mientras él tejía en secreto una nueva vida, ella recopilaba documentos. Contactó a un abogado especializado en divorcios, investigó discretamente las leyes sobre custodia de menores en su estado y reunió copias de documentos financieros, pólizas de seguro y escrituras. El silencio entre ellos se volvió más pesado. Brian evitaba el contacto visual, respondía con monosílabos o comentarios sarcásticos. Rachel, en cambio, mantenía una fachada educada, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: prepararse para una separación segura y ordenada. Sabía que cualquier error, cualquier precipitación podría volverse en su contra. La distancia emocional entre ellos, ya inmensa, se transformaba ahora en un abismo, lleno de desconfianza y maniobras encubiertas. Cada uno avanzaba en su propio plan, ajeno a la verdadera magnitud de la tormenta que se avecinaba. La chispa ya estaba encendida. Solo faltaba el momento en que la primera explosión hiciera volar por los aires todo el frágil equilibrio. Rachel avanzaba en su plan con una cautela casi obsesiva. Había entendido que cualquier movimiento brusco podía volverse en su contra, así que actuaba bajo una capa de normalidad casi perfecta. Programó discretas reuniones con su abogado, archivó copias digitales de estados de cuenta bancarios y tomó fotografías de todos los documentos importantes que pudo encontrar: pólizas de seguro, certificados de nacimiento, extractos hipotecarios. Guardaba los archivos en memorias externas que escondía en lugares aleatorios, como el fondo de una vieja caja de adornos de Navidad en el sótano. No confiaba en almacenar nada en el ordenador de la casa, consciente de que Brian probablemente controlaba todo el tráfico digital. Mientras tanto, Brian perfeccionaba sus propios preparativos. La relación con Lauren había dejado de ser una aventura ocasional para convertirse en un proyecto de vida paralelo. Había abierto una cuenta bancaria en Canadá usando una identidad secundaria creada con documentos falsificados. También estableció un portafolio de inversiones a través de un corredor que no requería presencialidad física, asegurándose de tener fondos a salvo de cualquier procedimiento legal futuro. El nivel de planificación revelaba una mentalidad meticulosa, casi fría, que ya no dejaba espacio para el remordimiento. En paralelo, Brian falsificó la firma de Rachel en un poder notarial que le daba acceso pleno a decisiones financieras conjuntas. No lo hizo de manera apresurada ni torpe. Utilizó servicios digitales para obtener documentos manipulados sin consentimiento de Rachel. Con este documento, podía mover activos sin necesidad de notificarla. Era un paso calculado para aislarla financieramente, garantizando que, cuando llegara el momento, Rachel careciera de recursos para oponerse. En el hogar, las cámaras instaladas se habían convertido en instrumentos de control casi absoluto.
Brian monitorizaba las grabaciones a diario, observando no solo los movimientos de Rachel, sino también sus gestos, su lenguaje corporal, cualquier indicio de insubordinación a su versión de los hechos. No confrontaba directamente. Prefería preguntas insinuantes que, aunque formuladas con tono casual, encerraban advertencias veladas. Una tarde, mientras Rachel guardaba algunos documentos en su bolso, Brian le preguntó si estaba planeando algo. Ella negó sin levantar la vista, consciente de que la vigilancia era constante. El aislamiento de Rachel se profundizaba. Cada palabra que pronunciaba parecía pasar por un filtro interno, calibrado para evitar conflictos abiertos. Se comunicaba de manera funcional, casi mecánica. Internamente, sin embargo, cultivaba un impulso cada vez más claro. Salir de aquella vida antes de que las barreras invisibles se convirtieran en rejas palpables. En un acto de previsión grabó un breve video en su teléfono, dirigido a su hija. No mencionaba a Brian ni hablaba de acusaciones. Solo expresaba amor y reafirmaba su intención de protegerla siempre. Guardó el archivo en una carpeta oculta de su almacenamiento en la nube, sabiendo que, si todo salía mal, aquel testimonio sería lo único que hablaría en su nombre. La sensación de ser una intrusa en su propia casa era abrumadora. Cada pasillo, cada mueble, cada gesto de Brian parecían recordarle que ya no pertenecía allí. La decisión estaba tomada. Solo faltaba el momento adecuado para ejecutarla. Y ambos, cada uno desde su propio rincón de la estrategia, se acercaban inexorablemente a un punto de no retorno. El 7 de septiembre, amaneció sin señales de anormalidad en Clarkson Drive. Rachel siguió su rutina habitual. Preparó café, revisó su agenda de clases en línea y envió un breve mensaje a su hermana, en el que mencionaba querer conversar seriamente al día siguiente. No había en sus gestos ni en sus palabras nada que delatara la tensión interna que venía acumulando. El día transcurría bajo una calma engañosa. Brian, como era costumbre los miércoles, anunció que iría al gimnasio y salió de la casa alrededor de las 9 de la mañana, vistiendo ropa deportiva y portando una mochila ligera. Rachel continuó con sus actividades, ajena a cualquier peligro inminente. Cerca de las 10:30, Brian regresó. Según su declaración posterior, había acortado su rutina por molestias musculares. Su entrada al hogar no llamó la atención. Era un movimiento habitual en su dinámica diaria. La casa se mantenía en aparente orden. Los sensores de movimiento y las cámaras instaladas en las áreas comunes estaban desconectados. Sitco está todos lo que, en retrospectiva, resultó un detalle crucial. Nadie en el vecindario vio ni oyó algo inusual. Las ventanas permanecían cerradas y no había testigos directos. Fue alrededor de las 11:45 cuando Brian realizó la llamada al 911. Reportó que había encontrado a Rachel inconsciente al pie de la escalera, alegando un posible accidente doméstico. Durante la llamada se mostró sereno, proporcionando información de manera clara y precisa, sin muestras evidentes de nerviosismo. A su llegada, los paramédicos encontraron a Rachel en el suelo, con una fractura cervical visible y una herida en la cabeza. No se detectaron signos externos de lucha ni desorden en la escena. El interior de la casa estaba impecable, como si cada objeto hubiese sido cuidadosamente colocado. Sin embargo, los primeros agentes en llegar notaron un detalle que no encajaba. Una antigua vasija de cerámica rota en la entrada, con fragmentos dispersos alrededor, pero con huellas dactilares pertenecientes únicamente a Rachel. Esta evidencia resultó desconcertante. La falta de marcas de defensa en el cuerpo y la posición en que fue encontrada añadían incógnitas. En accidentes reales, era habitual observar rastros de intentos por amortiguar la caída o señales de desesperado agarre en los pasamanos, elementos que aquí estaban ausentes. Durante el primer interrogatorio, Brian declaró que no había tocado el cuerpo antes de la llegada de los servicios de emergencia, siguiendo instrucciones del operador telefónico. Sin embargo, las incoherencias empezaron a surgir.
La hora registrada en la llamada no se correspondía de manera precisa con los márgenes de tiempo en los que los dispositivos electrónicos de la casa habían registrado actividad. Además, no se encontró sangre junto a la herida abierta, un indicio que normalmente acompañaría a un golpe accidental de tal magnitud. El detective asignado al caso, Jackson Klein, anotó estos detalles en su informe preliminar. Aunque de momento no existían pruebas suficientes para considerar la muerte de Rachel como sospechosa, los pequeños indicios despertaron dudas. La imagen de una mujer cuidadosa, organizada y precavida, encontrada sin señales claras de un accidente legítimo, comenzaba a perfilar un escenario más complejo de lo que la primera impresión sugería. La investigación, aunque en sus inicios, había empezado a desplegar un panorama inquietante. El detective Jackson Klein inició la revisión del coartada de Brian con meticulosidad. El registro de entrada del gimnasio corroboraba que Brian había estado allí, pero su salida estaba documentada exactamente 10 minutos antes del horario estimado de la muerte de Rachel. El tiempo era insuficiente para cumplir ambas acciones con naturalidad, lo que hizo surgir las primeras dudas serias. Paralelamente, se ordenó un análisis exhaustivo del teléfono móvil de Brian. La especialista forense digital, Jessica Penn, dirigió la investigación tecnológica, recuperando datos que habían sido recientemente eliminados. Entre los hallazgos, se descubrieron búsquedas inusuales realizadas la víspera del incidente, relacionadas con accidentes domésticos y el curso típico de las investigaciones posteriores. También se encontró un historial de consultas sobre dispositivos de vigilancia, en particular, métodos para desconectar cámaras de seguridad sin dejar rastros. Aunque las búsquedas no eran pruebas definitivas de culpabilidad, su existencia configuraba un perfil psicológico preparado y calculador, alejado de la imagen de un esposo afectado por un trágico accidente. Durante la inspección de los dispositivos electrónicos personales de Brian, se descubrió un archivo encriptado titulado Exit Plan 2. Tras una ardua labor de recuperación, el contenido salió a la luz. Una lista de pasos detallados que incluía la venta rápida de la propiedad familiar, la transferencia de fondos a una cuenta internacional, un itinerario de viaje hacia Seattle, y la solicitud de un cambio de dirección IP para borrar rastros de su presencia en redes locales. Este documento, de carácter organizativo y frío, mostraba que el proceso de separación, al menos para Brian, no estaba orientado hacia una resolución legal convencional. Simultáneamente, en el banco donde mantenían una cuenta conjunta, se registró una solicitud inusual: el traspaso de una suma significativa de dinero hacia una cuenta nueva, cuyo titular era únicamente Brian. La petición se realizó pocas horas después del fallecimiento de Rachel, aunque la transacción fue detenida debido a la falta de documentación complementaria. La iniciativa en sí misma aportó un nuevo elemento al creciente cuadro de sospechas. Mientras los investigadores cruzaban datos, comenzaron también a reconstruir los movimientos de Brian en las semanas previas. Testimonios de colegas y vecinos retrataban a un hombre distante, menos comunicativo y cada vez más obsesionado con cuestiones de seguridad y finanzas. Estos testimonios, aunque fragmentarios, apoyaban la hipótesis de que existía una premeditación calculada en su comportamiento. La estrategia de Brian había sido clara: mantener una apariencia externa de normalidad mientras construía silenciosamente su vía de escape. Sin embargo, la rapidez con que había intentado mover recursos financieros y borrar huellas tecnológicas tras la muerte de Rachel llamó la atención de las autoridades, marcando un patrón que, en conjunto con otros indicios, comenzaba a formar una imagen más definida. La investigación se intensificó. Los indicios dispersos empezaban a alinearse, como piezas de un rompecabezas que, lentamente, dibujaban un escenario donde el accidente parecía cada vez menos accidental. La calma aparente en Clarkson Drive había sido, en realidad, una máscara que ahora se desgarraba bajo el peso de las evidencias. La revisión detallada de los dispositivos electrónicos del hogar reveló un hallazgo inesperado. Jessica Penn, durante una auditoría de los registros antiguos del sistema de seguridad, encontró un archivo de respaldo olvidado por Brian.
Se trataba de una grabación automática generada por una de las cámaras ocultas en el techo de la sala de estar, instalada como respaldo en caso de fallo de las cámaras principales. Aunque Brian había desactivado los dispositivos visibles, la cámara secundaria seguía operativa, registrando en modo local todo movimiento detectado. El archivo, denominado Auto Clip About 18, había quedado almacenado en una partición oculta del servidor doméstico. Tras un minucioso proceso de recuperación de datos, Jessica consiguió visualizar el fragmento. El video mostraba una secuencia breve pero significativa. Rachel caminaba tranquilamente por el pasillo en dirección a la escalera. 30 segundos después, Brian aparecía en el encuadre, sosteniendo su teléfono móvil. Se aproximaba a Rachel, aparentemente para mostrarle algo en la pantalla. La reacción de Rachel era de sorpresa. Retrocedía un paso, quedando muy cerca del borde superior de la escalera. La grabación captó un gesto brusco de Brian acercándose a Rachel, seguido de una caída repentina fuera del encuadre, dejando la escena interrumpida de manera abrupta. La grabación se interrumpía apenas 0,7 segundos después del impacto, al detectar una caída brusca en el campo visual. Aunque no era una prueba concluyente por sí sola, la escena reforzaba la hipótesis de un acto intencional. El detective Jackson Klein, al recibir el material, comprendió su valor potencial. Solicitó de inmediato una orden judicial para someter el video a una pericia técnica que validara su autenticidad y descartara cualquier alteración. Decidió, sin embargo, actuar con cautela. Aunque el video era revelador, aún no constituía una base suficiente para una detención formal. La estrategia consistía en mantener la vigilancia sobre Brian mientras se fortalecía el caso. Se estableció un operativo de seguimiento discreto. Agentes vestidos de civil monitoreaban sus movimientos, mientras un equipo de especialistas analizaba sus actividades digitales en tiempo real. Durante esos días, Brian continuaba comportándose con normalidad superficial. Asistía al trabajo, realizaba compras, saludaba a vecinos. No obstante, los expertos en comportamiento notaron signos de tensión creciente, movimientos más erráticos, cambios de rutina sin motivo aparente y un uso intensivo de herramientas de cifrado en sus dispositivos electrónicos. En particular, los técnicos detectaron intentos de eliminar información digital relevante mediante procedimientos avanzados de borrado. Brian había iniciado un procedimiento de borrado de archivos que afectaba no solo su ordenador personal, sino también las copias de seguridad almacenadas en servidores externos. Estos intentos de eliminación reforzaron la sospecha de que era consciente de la inminencia de una investigación profunda. La presión alrededor de Brian se intensificaba sin que él pudiera identificar con certeza el origen. Sabía que algo se movía en su contra, pero no lograba determinar cuánto sabían los investigadores. Mientras tanto, Klein y su equipo trabajaban contrarreloj, conscientes de que cualquier error podía hacer que el principal sospechoso escapara o destruyera las últimas pruebas esenciales. La autenticidad del video recuperado fue confirmada tras un riguroso análisis forense. No existían manipulaciones, cortes ni alteraciones en los metadatos. La cámara había funcionado de manera autónoma, grabando el incidente sin intervención humana directa. Con esta evidencia en mano, el detective Jackson Klein solicitó y obtuvo una orden de arresto contra Brian Ells. La operación se organizó para las 7 de la tarde del 3 de octubre, con un equipo de 6 oficiales. No querían correr riesgos. Sabían que el sospechoso era meticuloso y podría intentar escapar o destruir más pruebas si presentía el inminente arresto. La detención se realizó en el domicilio de Clarkson Drive. Brian abrió la puerta sin señales de resistencia. Vestía ropa cómoda de estar en casa y parecía sorprendido, pero no expresó ninguna objeción ni formuló preguntas. Fue esposado en el salón principal, bajo la atenta supervisión de los agentes, y trasladado inmediatamente a la comisaría para su procesamiento. Durante todo el trayecto y en la llegada al centro de detención, se mantuvo en completo silencio. No pidió abogado, no solicitó hacer llamadas, no mostró emociones visibles. En el primer interrogatorio formal, Brian ejerció su derecho a guardar silencio.
La estrategia de la defensa se intuyó desde el principio: evitar cualquier declaración que pudiera ser usada en su contra. Sin embargo, la fiscalía, dirigida por Julian May, no necesitaba una confesión. Tenía en su poder una prueba irrefutable: la grabación de la cámara instalada por el propio Bryan. El juicio se programó con rapidez, dada la solidez de las pruebas. Durante la fase de presentación de evidencias, el fiscal May proyectó el video ante el jurado. El salón del tribunal cayó en un silencio absoluto cuando las imágenes comenzaron a reproducirse. Cada movimiento captado por la cámara, cada pequeño gesto de Bryan y Rachel, era observado con atención. El momento clave, en que Bryan extendía bruscamente el brazo y Rachel retrocedía, quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La defensa intentó argumentar que el video no demostraba contacto físico explícito ni la intención directa de causar daño. Alegaron que podía haber sido un accidente desafortunado en el contexto de una conversación acalorada. Sin embargo, el análisis pericial de expertos en biomecánica, sumado al comportamiento de Bryan posterior al incidente, desactivación de cámaras, limpieza apresurada de datos, intentos de transferencia de fondos, construyó un cuadro abrumador de premeditación y culpabilidad. El detalle más impactante del video, según señalaron varios jurados en deliberaciones posteriores, fue el instante en que, tras la caída de Rachel, Bryan miró directamente hacia el techo, justo donde se encontraba la cámara secundaria. Ese acto reflejo de inspección reveló un conocimiento previo de la existencia del dispositivo, y su posterior olvido de desactivar esa grabación selló su destino. Tras un juicio breve pero intenso, Bryan Ells fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia dictada fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El caso quedó cerrado, pero las consecuencias de sus actos apenas comenzaban a desplegarse en la vida de quienes lo rodearon. Tras la condena de Bryan Ells, la casa de Clarkson Drive fue puesta bajo custodia judicial. Se ordenó la preservación de todos los dispositivos electrónicos encontrados en la propiedad como parte de los archivos del caso. El equipo forense trasladó computadoras, discos duros, teléfonos móviles y cámaras al depósito de pruebas del condado, donde quedarían almacenados indefinidamente. La casa, símbolo de una estabilidad ficticia, quedó desierta con las persianas cerradas y un cartel de embargo clavado en el césped seco. La empresa donde Bryan trabajaba, VanEck Cyber Solutions, actuó con rapidez. El mismo día en que se dictó la sentencia, se procedió a eliminar su acceso a todas las plataformas internas y a cerrar su expediente laboral. Colegas que hasta entonces habían evitado emitir juicios, expresaron, en entrevistas posteriores, que Bryan había mostrado comportamientos extraños durante el último mes, aislándose en reuniones, mostrando una preocupación excesiva por temas de seguridad interna y disminuyendo su productividad de manera drástica. Ninguno había sospechado la magnitud de lo que se gestaba fuera de las paredes de la oficina. El juez a cargo del caso, en su declaración final, subrayó que el crimen había sido metódico, deliberado y motivado por el beneficio personal. Esta caracterización fue recogida ampliamente por los medios locales, que dedicaron titulares a la frialdad con la que Bryan había planeado cada detalle. La comunidad, conmocionada, organizó vigilias en honor a Rachel, recordándola no como una víctima, sino como una maestra apasionada que había dejado una huella indeleble en quienes la conocieron. El colegio comunitario donde enseñaba creó el Fondo de Becas Rachel Ells, destinado a estudiantes de literatura que demostraran compromiso con el pensamiento crítico y la resiliencia personal. La ceremonia inaugural fue sencilla pero emotiva, centrada en celebrar su legado académico y humano, lejos del morbo que rodeaba su trágico final. Profesores, alumnos y exalumnos compartieron testimonios que retrataban a Rachel como una mentora generosa, firme en sus convicciones y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban. Jessica Penn, la especialista forense cuya pericia permitió recuperar el video clave,
Recibió una mención honorífica de parte de la Fiscalía del Condado. Su trabajo meticuloso fue considerado fundamental para sostener el caso en juicio. No buscó protagonismo. Para ella, se trataba simplemente de hacer su trabajo con el máximo rigor técnico. Sin embargo, su nombre quedó asociado en círculos profesionales, con un estándar de excelencia difícil de igualar. El detective Jackson Klein continuó su labor en la unidad de homicidios, pero admitió en una entrevista confidencial que el caso Els lo había marcado de manera profunda. Para él, la investigación fue una lección sobre la importancia de no dejarse engañar por las apariencias y de confiar en los pequeños detalles que a menudo revelan la verdadera historia detrás de un crimen. La hija de Rachel fue acogida por la familia materna tras la tragedia. Las autoridades otorgaron la custodia definitiva a su tía, quien se comprometió a criarla lejos del peso de la infamia que ahora rodeaba el apellido Els. Desde la prisión, Brian no solicitó visitas, no escribió cartas, ni presentó apelaciones. Su silencio, tan meticuloso como sus acciones previas, se convirtió en el último eco de una vida construida sobre el control y terminada por la evidencia que él mismo había creado. El caso de Brian Els pronto trascendió los límites del condado, convirtiéndose en un ejemplo de referencia en programas de formación del FBI y en cursos especializados en criminología digital. La singularidad del proceso radicaba en que la tecnología, implementada inicialmente para ejercer control y manipulación, terminó siendo el testigo más implacable de la verdad. La cámara instalada por Brian, pensada para vigilar, documentó el acto que intentó ocultar, dejando un registro imposible de borrar o reinterpretar. El incidente fue analizado en múltiples seminarios sobre criminalística moderna. Jessica Penn, la especialista en recuperación de datos, redactó un extenso artículo técnico detallando los procedimientos utilizados para restaurar grabaciones automáticas en sistemas de domótica. El documento, publicado en revistas académicas de prestigio, subrayaba la importancia de considerar los dispositivos domésticos inteligentes como fuentes potenciales de evidencia en investigaciones criminales. La meticulosidad con que describió el caso le valió reconocimientos adicionales en su campo profesional. Por otro lado, el detective Jackson Klein fue invitado a impartir una conferencia cerrada en la Academia de Policía Estatal. En su ponencia, titulada La psicología del criminal planificador y sus rastros digitales, expuso cómo el exceso de confianza en el control absoluto había llevado a Brian Els a cometer errores fatales. Klein enfatizó que el perfil del criminal moderno debía actualizarse. Ya no bastaba con estudiar comportamientos físicos, sino que era indispensable rastrear también las huellas dejadas en entornos tecnológicos. La judicatura y los medios especializados coincidieron en que el caso Els representaba una transformación significativa en la forma de abordar los delitos domésticos. Era una demostración contundente de cómo las herramientas creadas para proteger podían convertirse en fuentes de prueba indiscutible cuando eran correctamente analizadas. El proceso judicial fue citado en manuales de derecho penal como un ejemplo de cómo la evidencia digital podía superar cualquier intento de manipulación narrativa. En paralelo, productoras de documentales de investigación solicitaron acceso a los expedientes públicos del caso para crear materiales destinados a educar sobre los riesgos y las responsabilidades del uso de tecnología en la vida cotidiana. Se abordó la paradoja inherente: cuanto más sofisticado era el intento de control por parte de Brian, más vulnerable se volvió ante el escrutinio digital. La misma infraestructura que había diseñado para vigilar a Rachel terminó registrando su caída, su error, su crimen. El nombre de Brian Els quedó asociado no a su carrera en ciberseguridad, ni a sus méritos profesionales, sino a su incapacidad de prever que la tecnología que dominaba podía volverse en su contra. No hubo romanticismo en las narrativas posteriores. Se presentó su historia como advertencia, como ejemplo de que la lógica fría y la planificación meticulosa no son inmunes a los rastros involuntarios que deja el ser humano. La lección era simple pero contundente. Ningún plan, por perfecto que parezca, puede anticipar todas las variables.
Y, en un mundo donde cada movimiento puede ser registrado, la verdad, tarde o temprano, encuentra el camino para salir a la luz. En la biblioteca del colegio comunitario donde Rachel había enseñado durante años, ahora colgaba un retrato suyo enmarcado en madera oscura. Debajo, una placa sencilla llevaba la inscripción: "No tienes que quedarte donde duele". La frase, escogida entre las muchas que solía compartir con sus alumnos, encapsulaba el mensaje que su vida y su muerte dejaron como legado. Cada año, en la fecha de su cumpleaños, estudiantes, exalumnos y colegas se reunían allí para recordarla, no como una víctima, sino como una mujer que defendió, hasta el final, la dignidad de su propio camino. Rachel había enseñado que la historia no se construía con fechas ni grandes eventos, sino con decisiones cotidianas. Su elección de buscar ayuda, de planificar su salida, de proteger a su hija incluso en silencio, se convirtió en una lección viva para quienes la conocieron. La memoria de Rachel se preservó no en el eco de la tragedia, sino en los pequeños actos de resistencia diaria que inspiraba. Su historia dejó claro que incluso los intentos de borrarla encontraron límites en la fuerza de los recuerdos compartidos y en las huellas de su enseñanza. Su hija, acogida por su tía materna, creció escuchando relatos sobre la valentía de su madre. Cada noche, antes de dormir, su tutora le leía fragmentos de las cartas que Rachel había dejado preparadas, palabras llenas de amor, de esperanza y de la convicción de que, a pesar del dolor, siempre había futuro. En su habitación, una fotografía enmarcada mostraba a Rachel sonriendo, en un gesto sereno que parecía desafiar el paso del tiempo. La historia de Rachel y Brian Ells trascendió los límites de un caso criminal para convertirse en un recordatorio social de la importancia de intervenir a tiempo ante señales de control y aislamiento. Diversas organizaciones comunitarias utilizaron su ejemplo para fomentar programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica, enfocándose en el poder de la prevención y en el fortalecimiento de redes de confianza. El mensaje era claro: la vigilancia no sustituye al amor, el control no reemplaza el respeto, y las paredes no deben encerrar silencios, sino proteger vidas. Los dispositivos electrónicos que registraron la última jornada de Rachel permanecieron almacenados, no como simples pruebas, sino como testigos mudos de una historia que la tecnología ayudó a contar cuando las voces fueron acalladas. El último archivo capturado, un pasillo vacío, una puerta abierta, la quietud posterior, sirvió como un recordatorio sombrío de todo lo que se perdió, pero también de todo lo que no pudieron destruir. Rachel no fue reducida a un dato en un expediente ni a una imagen en un titular. Su memoria sobrevivió no por las circunstancias de su muerte, sino por la vida que construyó y las semillas que dejó en cada estudiante, en cada amigo, en cada gesto de quienes aprendieron de su coraje. En un mundo saturado de ruido, su historia persistió como un eco de resistencia silenciosa, una prueba de que incluso en el olvido aparente, hay quienes se niegan a desaparecer. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.